Dios os bendiga, soy el pastor Juan José Gil. Estoy mirando algunas de las anotaciones de comentarios que todos vosotros, o muchos de vosotros, hacéis, algunos de los cuales coinciden. Cuando coinciden varios, entonces suelo tomar nota, porque veo que hay un interés que se repite, un comentario que abunda. Uno de esos comentarios, y creo que es muy importante, es acerca de hasta qué punto nosotros como cristianos, ya seamos pastores o ya seamos simplemente congregados, hasta qué punto nosotros debemos de confiar en las autoridades, por ejemplo, o hasta qué punto debemos confiar en los grandes estamentos nacionales o internacionales. ¿Hasta qué punto debemos de confiar en el hombre? La palabra de Dios habla al respecto y, por tanto, como siempre, tenemos que ir a la Biblia para ver qué nos dice la Escritura. Y yo he extraído algunas cosas que quiero comentaros. Sé que en muchos está muy metido el tema de Romanos 13, donde el apóstol Pablo nos está diciendo que toda autoridad está puesta por Dios y está puesta para nuestro bien, para darnos paz, para atacar a aquellos que son malvados, que son malos, de manera que la sociedad pueda tener un ámbito de paz lo suficiente y de seguridad lo suficiente como para que se pueda dar una vida más o menos tranquila. El apóstol Pablo incluso le dice a su discípulo Timoteo que oremos por eso, que oremos por los gobernantes para que podamos tener esa paz que nos facilite la predicación del Evangelio. Eso conlleva que nosotros colaboremos con las autoridades. Eso es sano, eso es bueno. Eso hasta cierto punto es deseable, que como iglesia, como cristianos, estemos en esa disposición. Todo lo que sea para bien de la humanidad, hagámoslo. Todo lo que sea para bendecir a otros, colaboremos con ello. Nosotros mismos tenemos, lo pongo como ejemplo, pero hay muchísimos más, muchos hermanos como yo, muchos pastores como yo, que están involucrados en actividades sociales. Y en este sentido, porque estamos preocupados por las familias que han quedado sin trabajo, por ejemplo, que no tienen alimentación o no tienen otros recursos, pues procuramos hacer algo por ellos, procuramos darles alimento, procuramos darle utensilios, cosas de casa o lo que haga falta, o les ayudamos a buscar trabajo, les aconsejamos en medio de sus crisis. Creo que eso es parte del trabajo que Dios encomienda a la Iglesia. Ser de bendición, no solo en el aspecto espiritual, sino en todos los aspectos posibles, porque estamos aquí y todo nos afecta, de una forma u otra. Ahora bien, ¿significa esto que siempre tengo que hacer lo que me digan ciertas autoridades simplemente porque son autoridades? ¿Tengo que seguirlas sin más? Yo sé que en los vídeos he hablado de esto y los hemos publicado y que es un tema ahora muy recurrente porque estamos en una situación delicada y estamos recibiendo órdenes o estamos recibiendo sugerencias o estamos recibiendo posibles soluciones que vienen de ahí, que vienen de esas autoridades. ¿Hasta qué punto yo debo de confiar en eso? ¿Realmente me tengo que fiar de todo? ¿Tengo que seguir todas las instrucciones al pie de la letra? ¿Es así? Permitidme compartir con vosotros algunas escrituras que aparecen en la palabra. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, lo estoy leyendo directamente de la Biblia, del Evangelio, viendo las señales que hacía, muchos creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús. Está hablando de él. Pero Jesús mismo
no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Fíjate, está hablando de personas que creyeron en Jesús, le escucharon, seguramente vieron hacer señales, hacer milagros, sanaciones, y la gente quedó impresionada y pensaron, este tiene a Dios con él, este tiene que ser un ungido, el Mesías. Y por esa razón creyeron en él. ¿Pero qué dice? Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no se fiaba de ellos? Porque él sabía lo que había en su interior. Él sabía lo que había en su mente, en su corazón. Que se podían dejar llevar por algo sorprendente, momentáneo. Pero después, cuando quedaban a solas, todo eso se desvanecía. Desgraciadamente era así. Y lo tenemos escrito para enseñarnos que efectivamente Jesús desconfió. Vamos ahora a Jeremías capítulo 17, versículo 5, y dice, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿No se supone que debamos de confiar en las autoridades? Sí, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto lo que dicen, lo que ordenan, está en armonía, en sintonía con lo que Dios piensa, lo que Dios quiere? ¿Se corresponde con los principios divinos? ¿Con las intenciones de Dios para su pueblo o para el mundo? Tenemos que examinar bien cuáles son esas órdenes, incluso las leyes. Porque ahora un gobierno toma el control, quizás después de unas elecciones o de una censura o de cualquier otra situación. Un gobierno toma el control. Pone leyes o quita leyes. Las leyes que están bajo ese gobierno son las correctas, pero las que había antes no. Las leyes que ha quitado eran las incorrectas. Las leyes que ha puesto él son mejores. Hay que pensarlo. ¿Qué nos va a dar el sentido correcto de justicia? ¿Las leyes que el hombre pone o la palabra de Dios? Tenemos que ir a la palabra después de haber escuchado a las autoridades. Porque los propios discípulos también se vieron en esta situación, que las autoridades les impedían predicar en el nombre de Jesús. Y ahora también nos quieren impedir decir la verdad de la palabra de Dios. Y tenemos tal tipo de leyes que si nosotros decimos algo contrario a lo que dice esa ley, podemos ser denunciados y sancionados, aunque sea la palabra de Dios. Aunque lo que decimos se corresponda con la palabra de Dios. ¿Es eso lo que queremos? ¿Es eso lo que vamos a aceptar simplemente porque son una autoridad? Tengamos cuidado con eso. Luego, permitidme ahondar un poquito más, porque ahora va a hablar precisamente de la política. Dice así, lo leemos en el Salmo 118, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. ¿Qué exacta es la palabra de Dios? Primero hay que confiar en Dios. Primero hay que confiar en la palabra de Dios. Primero nos debemos a las leyes de Dios. Primero nos debemos a nuestra fe en Cristo. Primero nos debemos a lo que procede de la revelación celestial. Y después, si no está en contraposición
a lo que ha sido revelado de parte de Dios, colaboramos con las leyes. Pero ¿y si no está en armonía con lo que Dios ha revelado? ¿Y si es demasiado arriesgado para nuestra salud? ¿Y si nos meten en un experimento sin ni siquiera comprometerse a asumir las responsabilidades? Estamos en momentos delicados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Deberíamos de ir sin más o lo estudiamos, lo analizamos, escuchamos segundas opiniones, escuchamos si hay un acuerdo o no, si es así o no? Necesitamos ser precavidos porque somos templo del Espíritu, porque Dios nos ha confiado también nuestra salud. ¿Recibimos ayuda o qué recibimos? Tengámoslo en cuenta. Bien, después de estas escrituras, tenemos que considerar cómo yo debo de juzgar cualquier moda, cualquier tendencia, cualquier cosa que los medios me quieran transmitir. Soy ese tipo de cristiano que se sienta frente a la televisión y simplemente le da crédito a lo que aparece allí. Soy el tipo de cristiano que solamente va a tomar una decisión cuando haya escuchado al gobierno. ¿O soy el cristiano estudioso? Soy ese tipo de cristiano que se preocupa por saber cuál es la voluntad de su Señor. No sea que aunque el Señor nos ha dicho que nos manda como ovejas en medio de lobos, le estemos dando nuestra confianza a la persona equivocada. ¿No se supone que seamos precavidos? ¿No se supone que les enseñemos a nuestros hijos, a nuestros congregados, a ser cautelosos, a tomar decisiones siempre bajo el amparo de la voluntad de Dios? No tratamos de aconsejarles de manera que no se metan en problemas, que no sea que se perjudiquen o que vayan a hacer algo contrario a lo que Dios tiene para ellos. ¿No les mostramos la palabra de Dios para evitar esos efectos indeseables para su vida? Por favor, no tengamos miedo a desconfiar. Es normal. Todos los padres les enseñamos eso a nuestros hijos. Desde que son pequeños. No confíes de quien no conoces. No confíes de aquellas personas que te dicen algo que no deberías hacer. Por ejemplo, que te vayas con ellos. O que te ofrecen un regalo sin conocerte. O que te están dando sugerencias, porque es así como un jovencito puede caer en las drogas, o puede caer bajo abusos sexuales, o puede ser abusado de muchas otras formas. Y les advertimos, y les decimos a nuestros hijos, cuidado, estamos en un mundo peligroso. En muchas partes del mundo en el que no se puede salir a la calle con un móvil, o no se puede salir con un anillo de oro, o una cadena de oro, o con algo lujoso visto. ¿Por qué? Porque es un ambiente peligroso en donde se mueve y podría ser atacado. ¿No les decimos entonces, sed precavidos? No tengamos miedo de desconfiar. No te estoy diciendo que desconfíes de todo el mundo, sin más, no. Pero ten cuidado en aquellas cosas que vayan a afectar tu vida, que vayan a afectar tu salud, que vayan a afectar tu vida espiritual, las decisiones que haces. Porque en el mundo hay algo tremendamente peligroso, que aparte de ser pecado,
es un pecado de codicia. Y hay muchos, especialmente en posiciones altas en la política, que por amor al dinero son capaces de hacer cualquier cosa. Hay muchos que ocupan altos cargos administrativos, que están en la cumbre del mundo debido a su dinero, a sus empresas, a sus corporaciones, y que son movidos principalmente por el amor al dinero. Pero están ocupando cargos de autoridad. ¿Debemos fiarnos de ellos de todas formas? ¿Porque ocupan cargos de autoridad? ¿O debemos de examinarlos? ¿Debemos de ver qué nos están diciendo, hacia dónde nos quieren conducir? ¿O simplemente nos dejamos en sus manos? Si nos dicen que hay que tomar esto o aquello, que hay que ponerse esto o lo otro, simplemente nos entregamos a ellos, le entregamos nuestro cuerpo, nuestras venas, nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestro futuro. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo de desconfiar. Sé sabio, sé maduro, analiza, estudia, pregunta, investiga. No seas perezoso en este sentido, porque si lo fueras, es muy posible que otros se aprovechen de tu descuido e ingenuidad. Ser cristiano no significa ser ingenuo. Que el Señor os bendiga.